Saludos a todos ustedes, Dios les bendiga. Esperamos mi esposa y yo que estén en la mejor salud. Y naturalmente al entrar al mes de diciembre estamos todos con el ambiente navideño. Estamos por festejar ahora próximamente la Navidad. Estos últimos meses, debido a la situación de el COVID-19, nos hemos tenido que separar y guardar en distancia y no hemos podido reunirnos y tener comunión, pero nada es eterno en esta vida. Dios está con nosotros y eventualmente todo esto va a ser un recuerdo. Vamos a estar hablando de ello, pero por lo pronto, por el momento en el que estamos pasando esta transición, tengamos sabiduría y precaución en todo. Y próximamente, entonces, cuando sea el tiempo oportuno, Dios nos los dará, tengamos paciencia. Entonces ya estaremos reunidos de nuevo y adorando juntos y teniendo la comunión que todos, cada uno de nosotros extrañamos tanto. Por lo pronto, a esta hora, yo les invito a ustedes a venir al capítulo del Éxodo 34, versículos 6 y 7. Nosotros estamos viendo estos últimos tres capítulos, los tres capítulos del Éxodo 32, 33 y 34, que es una triada, por decir tres capítulos básicos, fundamentales, principales. Y quisiera yo cerrar esta meditación, esta reflexión sobre esos tres capítulos, porque en esto, francamente, aquí está el corazón del Torá o del Pentateuco, los primeros 5 libros que se le atribuyen a Moisés. Pero yo quisiera que también al reflexionar sobre esto le diéramos un enfoque al tiempo en que estamos entrando de nada menos la Navidad, el nacimiento de Jesús de Nazaret, más tarde el Cristo que viene a entregarnos el mensaje del corazón de Dios, el reino de Dios. Y esto lo vamos a ver. ¿Cómo es que todos estos capítulos 32, 33 y 34 se enfocan y se proyectan hasta el tiempo de la venida de Jesús, nacimiento de Jesús y nuestro tiempo aún, y cómo lo hacemos relevante a nuestra vida? De modo que nosotros habíamos dicho que en el capítulo 32, Israel, el pueblo, cuando yo digo Israel, digo el pueblo que Dios saca de Egipto, quebranta el pacto, se construye un becerro de oro y se dicen unos a otros, este es el Dios que nos sacó de Egipto, adorémoslo y hagamos un pacto con este Dios, el becerro de oro. Mientras que Moisés estaba ya en la montaña arriba teniendo comunión con Dios, Dios le dice, baja y atiende a este pueblo porque se han totalmente desviado después de haber Dios sacado a este pueblo de Egipto. Inmediatamente remueven a Dios de esa reflexión, de esa mentalidad de decir gracias a Dios, Yahweh, Jehová, el Señor, que quiere decir que nos sacó de la esclavitud de Egipto, pero ahora en el desierto son guiados, orientados a adorar al Dios que ellos conocían allá en Egipto, en la esclavitud de Egipto. Y ese es el conflicto del Éxodo, que siempre en nuestra jornada con nuestra comunión, el caminar diariamente con Dios, las situaciones que nos suceden, las experiencias que vienen a nosotros, muchas veces nos sacuden y nos hacen pensar, reflexionar, o quizás ni reflexionar, solamente por instinto de supervivencia, a buscar otro recurso y a buscar significado y dirección. Y esto es lo que este pueblo está haciendo en este momento, en el capítulo 32, cuando se construye el becerro de oro,
Pero en el capítulo 33 Moisés viene, implora y intercede a Dios de todo corazón y encuentra que Dios lo recibe ah, muy abiertamente, se encuentra en la comunión íntima con Dios. Yo soy el que soy, que le dice a Moisés que vaya a Israel, pero que también en el lenguaje bíblico se le llama Yahweh, Yahvé o Jehová, es unos mismos nombres para decir Señor, el Señor, Dios nuestro Señor, porque no se podría en realidad pronunciar el nombre de Dios, sino que única y exclusivamente en adoración. En el Antiguo Testamento es muy concreto, definido y estricto en este asunto, porque Dios está revelando el corazón mismo de Dios mismo para este pueblo. Entonces vamos a ver, primeramente, que es a raíz de la misericordia de Dios. Dios es el único. En el capítulo 34, vamos a regresar algunos versículos del capítulo 33, pero en el capítulo 33, 19, por ejemplo, Dios le dice a Moisés que él va a tener misericordia del que tendré misericordia. Dios obra en su gran sabiduría y discernimiento de acuerdo a sus propósitos, que son totalmente, digamos, un misterio para muchos de nosotros. Y la única manera de entenderlos es cuando Dios nos revela a través de lo que Dios comunica a nosotros. Y nosotros tenemos la expresión de decir a través de su palabra, que ha sido transmitida a través de los siglos. El capítulo entonces 34 proporciona el momento muy dramático en el que Israel, o sea, el pueblo, cuando yo digo Israel, digo el pueblo que sale de Egipto, por la gracia y la misericordia de Yahvé, o sea, Yahweh o Jehová, en sus Biblias dice Jehová, eh, y por la oración suplicante e intercesora de Moisés es restaurado, está siendo restaurado en el capítulo 34. El capítulo 33 es una intercesión muy intensa entre Dios y Moisés. Y naturalmente Moisés se siente muy, digamos, uh, completamente en profundo descanso y confianza, y una confianza tal y absoluta que Dios le proporciona en esa comunión, que se atreve todavía a pedirle a Dios que le permita ver su rostro, que quiere ver su gloria. La gloria es la presencia de Dios. Y en otras palabras, Moisés le pide a Dios que quiere ver el más profundo lugar de su corazón. Quiero conocerte, en otras palabras. Y naturalmente este Antiguo Testamento está en el lenguaje y la tradición hebrea. Ya en el Nuevo Testamento tenemos el lenguaje y la tradición del griego, en el tiempo de Jesús, primer siglo, tenemos el lenguaje que es muy mezclado también con el griego y naturalmente con el asirio, porque esa es una derivación del hebreo y el asirio desde tiempos del exilio, que es el arameo. Y Jesús habla arameo y enseña en arameo, pero todo lo que es escrito en el Nuevo Testamento es del griego, es en el griego. Pero nosotros vamos a no estar tan interesados en este, aunque es importante para entender todo esto, todas las transiciones, la transición y evolución del texto bíblico que se nos ha venido a entregar a nosotros. Pero lo que queremos nosotros en conocer aquí es cuál es la intención de Dios en tratar con Moisés y este pueblo. Naturalmente, al ver el capítulo 33, y si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 33, Moisés en el versículo 16
casi hace la pregunta a Dios, a Yahweh, si es que llegara a conocer que he hallado gracia en tus ojos, y él dice yo, y este pueblo, o sea, él sigue intercediendo por este pueblo, ¿cómo se ha de conocer sino en el hecho de que tu presencia, tú mismo, estés con nosotros? Moisés no está interesado en que si Dios les da a ellos una promesa, ellos pueden ir a realizarla porque Dios ya lo ha dicho. Pero para Moisés es importante que Dios esté presente, que siempre haya comunión, que siempre el pueblo, cuando él ya no esté con ellos, pueda venir y conocer íntimamente a la instrucción, la comunión de este Señor Yahweh, que les ha sacado de Egipcio y que hace un pacto con ellos. Y esta es la razón del capítulo 34. La razón principal de este capítulo es hacer posible que la supervivencia de Israel en el futuro no solamente se realice el hecho de que ellos salgan, continúen en el desierto, estén, digamos, estén protegidos en su jornada del desierto, lo que les queda de Sinaí hasta el momento de cruzar hacia Canaán. Pero más que eso, lo que el corazón prácticamente de Moisés desea es que las generaciones que vienen estén aseguradas de la promesa y de la fidelidad, de la presencia, continua comunión con Yahweh, con yo soy el que soy, con Dios que les ha hecho a ellos un pacto, les ha propuesto un pacto porque viene antes de que ellos existieran, viene desde tiempos de Abraham. Y Dios está cumpliendo esa palabra que le había dicho a Abraham, porque así es Dios. Cuando Dios toma nuestra vida, nos toma bastante en serio y continúa orando. De modo que lo que yo quisiera que viéramos en esta ocasión es la descripción de cómo Dios le dice a Moisés que él se va a revelar a él. Y hay dos textos que nos indican algo muy, muy importante. Ese es el primer punto. El segundo punto es cómo cuando Moisés está en la presencia de la revelación misma de Dios, Dios se dispone a autorrevelar a sí mismo su persona, su carácter, sus propósitos y naturalmente el plan y lo que hace la vida de Dios ante el pueblo de Israel, ante el pueblo y ante la creación. Lo que sostiene y lo que motiva a Dios. ¿Cuál es lo que motiva el corazón de Dios? Y lo que vamos a ver aquí es, el primer texto está en capítulo 33, versículos 22 y 23. Si ustedes se dan cuenta, ahí dice, y se los voy a leer porque no lo tengo en la pantalla, pero dice, y si ustedes leen conmigo, el capítulo 33 de Éxodo, versículo 22-23, y cuando pase mi gloria, porque eso es lo que Dios le dice a Moisés, que va um, en el versículo 19, dice, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. Eso lo cumple en el capítulo 34. Delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia, seré clemente para con el que seré, ¿verdad? Y esto es lo que estamos viendo en el texto. Pero en el versículo 22 describe una revelación de Dios, algo muy interesante, que es una teofanía. Teos es Dios, fanía es forma, y lo que quiere decir eso es que Dios se revela en una cierta forma y se asemeja, lo describe Dios mismo cuando le dice a Moisés como una persona en el versículo 22, y cuando pase mi gloria, yo te pondré en mi hendidura o en una hendidura de la peña
y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. Ahora, Dios describe ahí su revelación a Moisés en una manera, uh, en una forma de una teofanía. Dios se va a revelar como persona. Una teofanía es también lo que Dios hizo en la columna de fuego en el día y en la nube en el día, perdón, y la columna de fuego en la noche en el medio del campamento. Capítulo 25:8, cuando le dice, de Éxodo 25:8, donde le dice a Moisés, harán un santuario para mí e iré en medio del pueblo. Y eso es lo que Dios realiza eventualmente. Moisés sube a la montaña a tener esa comunión con Dios. El pueblo está esperando acá en el valle, en el desierto. Y está subiendo y está regresando. Muchas veces subía y el texto implica que Moisés podría haber pasado meses allá recibiendo instrucción. La vez pasada, en la reflexión de la vez pasada, nosotros dijimos que fue un año aproximadamente lo que ellos estuvieron al pie del monte Sinaí. Y ese año es toda la instrucción que Moisés recibió de Jehová, de Yahweh, del Señor. Y ese año comprende en escrito, en narración, en lo que después vino a ser el Pentateuco, el Torá, comprende al menos el 40% de los libros del Antiguo Testamento, el libro del pacto, que es los primeros 5 libros, Pentateuco 5, el Torá, y ese año ahí es solamente un año, pero la narración desde el principio de la creación, digamos, y todo lo que viene, comprende mucho más tiempo que ese año. Y nosotros lo estuvimos reflexionando en la vez pasada. Pero lo que nos interesa aquí es, después de haber observado en el capítulo 33, versículos 22 y 23, cómo Dios le dice que va a revelar, aunque en el versículo 19 le dice también que hará pasar su bien y proclamará su nombre. O sea, esto está relacionado al versículo 6 y 7 del capítulo 34. Esta es la promesa que Dios le da a Moisés, pero que se realiza hasta el capítulo 34, versículos 6 y 7. Si ustedes se darán cuenta, y pasando Jehová por delante de él, proclamó. Y eso es lo que dice en el versículo 19. Yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre, ¿sí? El nombre de Jehová. Entonces, delante de ti. En otras palabras, Moisés, hasta Moisés no había absolutamente nadie que había tenido el privilegio, digamos, de estar en la presencia de Dios, el Señor Yahweh. Yo soy el que soy, Jehová. Y haber sido testigo de la revelación como la auto revelación de sí mismo, de lo más profundo del ser de Dios. Y lo que vamos a ver ahora, lo que significa eso. Y entonces en el versículo 6 y 7 de el capítulo 34 dice, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para el aire, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Estos son todo el texto que es la revelación de sí mismo, de Dios mismo ante Moisés. No antes en la narración bíblica había sucedido esto, pero es la insistencia de Moisés que le pide ver su rostro, que le pide estar en su presencia, que entonces mueve a Dios a concederle la petición, pero vamos a ver en qué manera esa petición es concedida. Entonces nosotros vemos, pues, primeramente, que lo asombroso que aquí se
se describe en el capítulo 34, versículos 6 y 7, está en que el nombre que aquí es una relación en la manera en la que se proclama, porque proclamar es algo tremendamente importante, interesante. Dios proclama es muy relacionado a los versículos anteriores en el capítulo 3, versículo 14. Si ustedes ven en Éxodos capítulo 3, versículo 14, entonces nosotros observamos, y ahí está, en cuando Moisés estaba ante Dios mismo, cuando empezó a acercarse y a conocer de el Señor, Yahweh, Jehová, yo soy el que soy, y él le dice esto, ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo le diré al pueblo? Y él dice, pues diles que yo soy el que soy. Y esto es muy, muy, muy profundamente significante. Nosotros ya lo hemos mencionado un poco, pero en esencia, esta revelación de Dios, lo más íntima de lo que Dios es, yo soy, di que te envió a ti a Egipto, porque este se aplica, yo soy el que soy, en hebreo tiene un significado de yo soy el que seré, por el hecho de que este nombre es relacional a la creación, al ser humano, porque nosotros venimos a conocer a Dios y continuamos conociendo a Dios. Y eso es lo que Oseas, capítulo 6, creo de Oseas, nos dice que vengamos y conozcamos a Dios y continuaremos conociendo a Dios. La palabra conocer, obviamente, en el Nuevo Testamento, en el griego, conocer tiene un significado tremendo, ¿no? Pero en este caso vamos a dejarlo así, porque no hay tiempo para expander en esto. Pero esta pronunciación del capítulo 34, versículo 6, Jehová, Jehová, es como decir, yo soy, en relación a la creación, en relación al ser humano. Y naturalmente está también mencionado de la misma intensidad en el Éxodo capítulo 20, versículo 7, donde le dice al pueblo, no tomarás el nombre de Dios en vano, porque el nombre describe el carácter, la persona, quién es, ¿verdad? Y no podemos tomar ligeramente lo que Dios es, y sobre todo cómo Dios se relaciona a uno. La realidad de todo esto está en que cuando hemos venido en este caso, en el siglo XXI, postmoderno, tiempo postmoderno, estamos nosotros hablando de una relación con Dios después del derrame de su espíritu, después de cómo Dios se ha revelado, ahora realizado todo lo que siempre ha deseado en Cristo Jesús. Nosotros seguimos el patrón de Cristo y mucha de esta relación que viene a describir el nombre de Jehová, el Señor, el Señor. Al tomar a Dios, tomamos todo lo que Dios es. Entonces, esta declaración, Jehová, Jehová, es lo que es muy intensa, muy descriptiva y naturalmente lo proclama. Y esta declaración el principio, en repetir el nombre de Dios, de proclamarlo, es un gran énfasis en el lenguaje hebreo, es un énfasis muy fuerte y de inmediato empieza a describir quién es Jehová. Entonces empieza a describir el carácter de Dios. Fuerte, misericordioso, piadoso, tardo para la ira, grande misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que guarda misericordia y que perdona la iniquidad, la rebelión, el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Ahora, ¿cómo podemos nosotros relacionar esta relación de Dios hasta nuestros días y sobre todo cuando recordamos en estos tiempos el nacimiento de Jesús de Nazaret?
el Cristo, el Mesías. Cuando decimos Jesús el Cristo, decimos Jesús el ungido de Dios. Emmanuel, Dios con nosotros. Viene Jesús a revelar el corazón de Dios a todos nosotros. Entonces, la declaración que emplea en toda esta porción del versículo 6 y 7, básicamente en el lenguaje hebreo son 7 términos. Estos son los 7 términos que describe, son como una exegesis del contenido de su nombre. Exegesis quiere decir el desmenuzar el texto, el desmenuzar el significado, el sacar, por decir así, toda la nutrición, todo el jugo, toda la nutrición que hay, espiritualmente hablando, de lo que Dios revela a través de su palabra. Porque eso es lo que contiene su nombre. Su nombre significa toda esta descripción. Y esta afirmación es profundamente importante en este contexto, porque es precisamente y solo la generosidad, precisa y únicamente la generosidad de Yahweh el Señor, la que restaurará a Israel de nuevo al pacto. En estos momentos, Israel está por ser extinguido. Israel, el pueblo, se ha desviado, ha renegado, ¿cómo se llama? Rechazado a Dios. A pesar de que Dios les ha sacado milagrosamente y de acuerdo al texto bíblico, de una manera impactante de Egipto, porque era una misión imposible a menos que Yahweh, Jehová, yo soy el que soy, el Señor, hubiera intervenido para sacarlos de ahí. Y en cumplir su promesa a Abraham, los trae para tratar con ellos al desierto. Ahora pónganse, y nosotros hemos hablado bastante de todo esto. Los saca de ahí para que a un desierto donde no hay distracción, para que pongan atención, para que enseñarles y para revelar su corazón. Pero en el capítulo 32 parece que ellos mismos, como decir, Dios los sacó de Egipto, pero Egipto todavía estaba en ellos. Egipto todavía estaba en su corazón, en su mente, y produjo en ellos idolatría. En modo que en el capítulo del 33-34 estamos nosotros hablando de una crisis en la que el pacto ha sido quebrantado. Y Dios los está restaurando. La proclamación emplea pues estos 7 términos y estos 7 elementos proporcionan todo el vocabulario. Fíjense bien, todo el vocabulario y la generosidad de Dios, Yahweh, Jehová, el Señor, pues es el único que puede hacer esa restauración a Israel, de traerlo de nuevo al pacto. Y estas 7 declaraciones son elementos porque proporcionan el vocabulario completo central del Antiguo Testamento, que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento, y que obviamente el pueblo judío conoce las escrituras, la revelación de Dios, y esto afirma, esta revelación que hace a Moisés, afirma la asombrosa gracia de Dios, maravillosa gracia de Dios, de modo que desde entonces se está proclamando que Dios está tratando con el pueblo por su gracia, por su misericordia. De modo que en este caso nosotros tenemos 7 términos y estos 7 términos obviamente nos hablan de esa grande misericordia. Y en una manera sencilla, yo les voy a poner en la pantalla los 7 términos de los cuales estamos hablando. Misericordioso primero, ¿verdad? Y naturalmente misericordioso, abundante en la gracia, lento para la ira, abundante en amor constante. Esos son los términos y esa sería digamos, la interpretación a nuestro idioma. Fidelidad, manteniendo el amor constante, amor inquebrantable y perdonador. Esos son los 7 términos que están ahí. Y
podríamos nosotros meternos definitivamente en ellos, desmenuzar todo el significado de cada uno de ellos, pero basta decir esto brevemente. El primero es misericordioso, y este término está relacionado con el término de vientre. El misericordioso es Rahum, vientre es Rahem, y esto quiere decir, francamente, cuando dice Dios es misericordioso, misericordioso, es un amor materno. Y eso es lo que esencialmente a lo que se relaciona. Un amor que emana del vientre, como del vientre de una madre. Esa es la conexión vital, esencial, digamos, para la vida, porque todos nosotros hemos estado en el vientre de nuestras madres. Ahí dice Jeremías, Dios nos conoció. Aun cuando éramos líquidos, Dios nos conoció. De modo que Dios es misericordioso por el hecho de que Dios nos ha creado a su imagen y semejanza. Y habla de un amor materno, un amor parecido a un emanado de un vientre. Y eso es exactamente el significado de Dios misericordioso. Abundante en gracia, Hanun. Ese término se refiere a una inclinación positiva completamente gratuita, dada sin causa ni garantía, favor inmerecido. Esto lo hace Dios en relación a Moisés en el capítulo 33, versículo 12, cuando Moisés le dice, si yo he hallado favor, he hallado gracia en ti, eso es lo que está hablando. Y el versículo 16, 17, donde Dios le repite a él, te he conocido, ¿cómo se llama? Has hallado gracia ante mí. El favor que Moisés recibe de Dios, y eso es Hanun, que quiere decir abundancia en la gracia de nuestro Dios. Lento para la ira, Erek Apayim, que quiere decir, la frase literalmente quiere decir nariz larga, que Dios tiene fosas nasales muy largas. Y esto tenemos que entenderlo. Aunque para nosotros sea gracioso o un poquito raro describir a Dios de esta manera, en los tiempos antiguos, allá mucho antes de Jesucristo, esta era una descripción que ellos entenderían más claramente. En otras palabras, el calor de la ira de Dios que haya en el furor de Yahweh o en el furor del Señor, tiene la oportunidad de enfriarse, ya que debe ser exhalado por las largas fosas nasales de Yahweh, del Señor. Así que en el capítulo 32, versículo 10, cuando Dios le dice a Moisés, quítate de en medio y yo haré que se encienda mi ira sobre ellos. Y luego en el versículo 12 del capítulo 32, en cuanto está ahí Moisés suplicando a Dios y que Moisés le dice que apacigua tu ira, apacigua, o sea, naturalmente está describiendo esto, un enfriamiento a través de unas fosas nasales muy largas de Dios. Esto es lo que sucede, por ejemplo, en Isaías uh, del capítulo, digamos, 54 de Isaías, versículos 8 y 10, ¿verdad? En el que también describe el siguiente término, abundante en amor constante. Es un amor totalmente insaciable. Y es donde le dice al pueblo que ni siquiera al haber ido al exilio por causa de sus descuidos, va a removerle de la misericordia y del amor de Dios. Y aunque toda la naturaleza se sacuda, aunque toda la tierra y los montes se derrumben, dice, su dedicación, su amor por este pueblo continuará, es lo que el texto dice, ¿no? Y la fidelidad, el siguiente, no, Dios es fiel. Y esto es muy interesante, bastante interesante, porque en Juan 1, 14, 17 se usa el mismo término. Este término se usa emet. Ese término se usa frecuentemente junto con Hesed. Hesed es el amor de Dios.
Y ese es un sinónimo cercano. Da testimonio de una total fiabilidad. Nosotros podemos confiar en Dios. Nosotros hemos puesto cuál es el corazón de la Biblia. Salmo 118, versículo 8. Es mejor confiar en Dios que en cualquier esfuerzo humano. Entonces, nosotros tenemos que en la frase Hesed Wehemet, aparece con frecuencia y se repite en la fórmula cristológica, gracia y verdad. ¿Qué quiere decir gracia y verdad? Fidelidad. Juan, capítulo 1, versículo 14 y 17, vimos al unigénito lleno de gracia y verdad. Y la gracia en su pleno enfoque, en su plena y absoluta énfasis de la gracia de Dios, fue revelada pues en Jesucristo, pero nosotros damos cuenta que desde el principio Dios ha venido teniendo misericordia, gracia, amor por todo y cada uno por el pueblo al que le es fiel en el pacto y por toda toda la creación. Porque eso es lo que Dios le dijo a Noé: ya no me moveré a destruir o a inundar, a hacer otro diluvio. Ahora, cuando veas el arco iris, te recordarás que Dios ha hecho un pacto con la creación. Hebreos capítulo 12, sigamos adelante a la perfección, poniendo nuestros ojos y no desviándonos ni a la derecha ni a la izquierda, poniendo nuestros ojos en Cristo Jesús. ¿Qué quiere decir eso? Dice, el autor y el consumador de la fe. Él es el que la principia, la realiza en su ministerio terrenal y nos las testifica, y Dios lo levanta del lugar más humillante, más quebrantante, que es la cruz del Calvario, el medio de humillación más terriblemente ofensivo y humillante en el tiempo de Jesús. Dios lo levanta y lo hace Señor. Y de esa manera, teniendo esta en consideración, continuamos con el amor que es constante, el amor en los 7 términos que estamos nosotros considerando en esta revelación. Y ahí están de nuevo. Y el último es perdonar. Y si ustedes se dan cuenta ahí mismo, cuando dice que visita la iniquidad de los padres y los hijos sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y la cuarta generación, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad y la rebelión del pecado, y que de ningún modo, bueno, esto es, que guarda la misericordia a millares. Y esto es obviamente la expresión de fidelidad, emet, manteniendo continuamente un amor inquebrantable, un amor insaciable, que no deja de ser, que es eterno, para la milésima generación. Y eso en griego, en milésimo quiere decir infinito, ya se va al infinito, no hay limitación de parte de Dios. Esta fórmula reitera el término Hesed. Hesed es el amor de Dios, y asegura que el Hesed, el amor de Dios, continúa operando durante mucho tiempo y para una gran cantidad de condiciones humanas a través de toda la generación de la creación. Y finalmente, el perdonar. El verbo significa literalmente levantar. Perdonar quiere decir levantar. Nasá, levantar. Y que aquí significa aliviar a los violadores del pacto de la carga de su violación. En otras palabras, es lo que Dios está haciendo y le está prometiendo a Moisés, que es lo que va a hacer con el pueblo de Israel. Lo va a restaurar, le va a levantar la carga de su violación de ese pacto, que ahora se está llevando a cabo realmente, pero que antes se les había anunciado que es Dios quien les había sacado de esta condición. Y naturalmente todo el verbo aquí de nasá, que quiere decir perdonar. Dios es perdonador. Gobierna el vocabulario principal de todo el texto bíblico del Antiguo Testamento sobre las infracciones. Y póngase a pensar
hasta dónde ha llegado la gracia de Dios. Dios les da una ley, o mejor dicho, les da una guía, porque el Pentateuco no es, aunque se conoce como la ley, eso no quiere decir que son un sinnúmero de instrucciones legales sin, ah, sin ninguna otra descripción más que si no haces esto, te va a pasar aquello. Naturalmente que en esta vida en la que vivimos, todos sabemos que estamos viviendo en una realidad en la que cualquier cosa que hacemos tiene sus consecuencias. Dice el dicho, lo que uno sembrare, eso va a cosechar. La realidad es que esas son las normas y las condiciones en las que Dios estableció desde el huerto que sería. Y Dios no puede quebrantar eso porque esa fue su palabra. Y ahora nosotros vivimos bajo esa condición. En primer lugar, nosotros hemos dicho, le dice a Adán y a Eva, no tomarás del fruto de ese huerto porque en este día, ¿verdad? Es el fruto del bien y el mal. Y no te conviene hacer eso ahora. Cuando ellos lo hicieron, pues toda la humanidad estamos metidos en el lío entre el bien y el mal. Y desde el nacimiento hemos estado luchando por el bien y el mal. Uh, muchas cosas aprendemos que son buenas, algunas otras cosas son malas y estamos en una continua lucha en aprender a hacer lo que es noble, lo que es bueno, lo que agrada a Dios. Y es una realidad, nadie puede negar esa realidad. Entonces, estos 7 términos, naturalmente, no es posible enumerarlos o delinearlos con precisión o significado, cada término por sí mismo aislado del resto, porque el efecto de toda esa total número de siete términos, de todo esto es dado a Moisés, es revelado a Moisés y a todo el resto de la creación, para asegurarle primeramente a Moisés y también a Israel, que Dios está profundamente comprometido con mantener el pacto con Israel. Dios está comprometido con Israel y eventualmente ahora en Cristo está comprometido con toda la creación. Desea que todos vengan a su conocimiento y a realizar la razón por la cual fuimos creados. Y esto ahora en Cristo lo venimos a entender. Quiere decir que naturalmente estos 7 términos nos revelan el corazón de Dios. E incluso cuando en este momento que Dios se revela a Moisés, es el momento más crítico para Israel, porque en este momento Moisés está suplicando que Dios le perdone a este pueblo lo que acaban de hacer allá en el capítulo 32. Y Dios le da a él una revelación de sí mismo, de Dios mismo, y es muy profundamente crítico y significante, totalmente lleno de significado estos 3 capítulos, porque en este momento es cuando Dios, precisamente en este momento, Dios le declara a Moisés, se revela a Moisés a sí mismo en el momento en que Dios está más, digamos, profundamente ofendido porque ha sido removido de parte del pueblo. E Israel, el pueblo, está profundamente en peligro de ser extinguido, porque pues ha abandonado el pacto o ha abandonado el hecho de buscar de Dios y está dispuesto de saber de Dios. Esa es la historia, naturalmente, pero en otro sentido, la historia del hijo pródigo, ¿no? Dios nos va a dejar ir, hasta que dice en Números, cuando ellos pidieron la carne, queremos carne como en Egipto, y porque rechazaron el maná, se cansaron de él, y Dios les dice, está bien que coman carne, pero no una semana o 2, un mes o 2, les voy a dar carne hasta que les salga por las narices, por los oídos, y se cansen de eso, y entiendan que eso no es verdaderamente lo provechoso para ellos ahora. Y eso es lo que Dios intenciona para todos nosotros. Todos nosotros hemos
A través del ministerio que Dios me ha concedido, he visto cómo vez tras vez hijos e hijas de Dios se han desviado a hacer lo que ellos quieren hasta que se cansan y se agotan y luego después regresan por la puerta, regresan a la iglesia buscando ser restaurados. Ahora sí, yo quiero empezar bien con Dios porque ya me he dado cuenta que esto no tiene sentido. Se cansan. Y eso lo vuelvo a repetir. El sabio está planeando cómo terminar su vida, porque ya está en el camino, está edificando su vida, está estableciendo su vida. El necio, el que le falta entendimiento, el que está muy inquieto, el que no se guía con sabiduría, siempre está planeando cómo empezar su vida. Y ustedes han escuchado esto, lo he repetido muchas veces, han escuchado esto y han escuchado a otras personas que dicen, ahora sí, borrón y cuenta nueva, esta vez sí voy a hacerlo bien. Pero a la vuelta de un año estamos viéndolos en el mismo lugar. Hay personas que han vivido 15, 20, 30 años diciendo lo mismo. No, en esta vez sí voy a empezar bien. Y al final uno se vuelve viejo de años y todavía están tratando de empezar sus vidas. Dios tiene el plan más seguro. Dios es seguro esto. De modo que esto es muy importante porque es en este momento en que Dios da su revelación de sí mismo a Moisés, en el que, digamos, Dios revela toda la bondad en esos 7 términos, pero a la vez, por otro lado, y precisamente el mismo Dios que es tan generoso y perdonador, también responde con soberana ferocidad a la afrenta en vista de lo que pasó en el capítulo 32 con Israel, con el pueblo. Y en el versículo 7 de capítulo 34, ustedes lo verán, y en ese versículo dice así, que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En otras palabras, las costumbres, los hábitos que se establecieron de generaciones pasadas en nuestras familias pueden continuar repitiéndose porque es muy obvio, los hijos siempre van a imitar a los padres. De modo que, y ahí mismo está en el texto bíblico. Si ustedes se dan cuenta un día, en otra ocasión, podemos reflexionarlo. De modo que basta con decir esto, ustedes lo entienden. Quiere decir todo esto que en esta ocasión tenemos 7 términos que son muy positivos, ¿verdad? Dios es generoso y perdonador. Y solamente hay dos términos negativos. Y sin embargo son pesados y severos. Dios no absolverá. Eso toma la forma de un infinitivo absoluto. No obtendrá, negué. Y en este caso nosotros tenemos aquí, en primer lugar, Dios no pasará por alto ni ignorará las violaciones del pacto. ¿Right? En segundo lugar, Dios visitará las sanciones del pacto sobre la comunidad durante las generaciones venideras. En otras palabras, nadie jamás se burlará de Dios. Dios le hace entender al pueblo. Y su gracia, que Dios y su paciencia y su gracia, su fidelidad y su amor, y esencialmente su gracia al extenderla a este pueblo, que quiere decir gracia del favor de Dios inmerecido, su gracia no es barata. Además, Dios tiene una memoria larga y poderosa de haber sido agraviado. La afrenta de Aarón y la afrenta del pueblo Israel en el capítulo 32 es un asunto serio que continúa teniendo repercusiones, un impacto decisivo en la relación que Yahweh tendrá con Israel. Y esto lo vemos
el resto digamos, de los libros siguientes, Crónicas, Reyes, y vemos todo esto que se vuelve a repetir, se vuelve a repetir. Y Dios continúa siendo misericordioso y paciente. El pueblo lo entiende, se arrepiente, regresa y sigue ese como un cierto círculo vicioso en el que el pueblo aún debe de entender y otras nuevas generaciones vienen y lo tienen que volver a aprender de nuevo. Esta es una revelación asombrosa de Dios a través de estos 7 términos, ¿no? Y nosotros ahí los tenemos nuevamente. Dios tiene una memoria, vuelvo a repetir, inmensa para recordar, porque también recuerda el pacto y la promesa que ha dado a los patriarcas, ¿no? Esta es una revelación asombrosa de Dios, que ahora aquí en este texto del capítulo 34 Dios hace ante Moisés. Pero se darán cuenta ustedes que sobre todo la revelación que esencialmente Dios hace en cuanto a los versículos 22 y 23 de Éxodo, no la describe en el capítulo 34, 6 y 7. O sea, cuando Dios le dice a Moisés, aún en el versículo 19, yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro y proclamaré el nombre de Jehová. Entonces, esto quiere decir que lo que Dios le revela a Moisés es lo que Moisés necesita entender y conocer de Dios para que se lo dé al pueblo, para que se escriba en lo que más tarde, ahorita todavía no existe el Pentateuco, el Torá, los primeros 5 libros de Moisés, para que más tarde se grabe y se recuerde y se acuerde el pueblo vez tras vez tras vez. De modo que esta es una verdadera y asombrosa revelación de Dios que le dice a Moisés y a todos nosotros, tanto sobre el Dios de la Biblia, como cualquier versículo, absolutamente en la Escritura, cualquier otro versículo pudo haberlo expresado. No hay ninguna expresión tan exacta, precisa y profunda como lo ha hecho estos 2 versículos del capítulo 34 sobre el corazón de Dios. Y esta caracterización es siempre y en todas partes acerca de Dios. Y si ustedes se darán cuenta, todo esto representa Dios en relación. ¿Sí me entienden? Dios en relación. Aquí no hay ningún atributo de Dios como para describir quién es Dios cuando nosotros nos ponemos en la teología a tratar de entender el propio carácter de Dios, como decir Dios es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Dios en todo lugar se encuentra, conoce todo, es todopoderoso, en fin, cosas que todavía nosotros no entendemos, ni los teólogos más expertos pueden llegar a discernir aún o a empezar a entender lo que Dios es. Y la única manera es a través de lo que Dios nos ha querido revelar, para que entendamos quién Dios es para nosotros. Dios es, por carácter y definición, en Israel, en el pueblo judío, como fuera del pueblo ahora en Cristo, Dios siempre está en relación con el pueblo. Y podríamos decir, con toda la humanidad, entonces, Dios siempre está en relación con toda la humanidad. Y en conclusión, este capítulo se refiere a una asombrosa revelación, pues, es una revelación hecha exclusivamente desde el lado de Dios frente al carácter profundo de un pueblo que es descrito como un pueblo de dura cerviz, necio, un pueblo ciego, absolutamente. Y el tema principal que podríamos nosotros nombrar aquí es empezando de nuevo. Aun cuando el primer libro, este es el Éxodo, el segundo, primer libro de la Biblia, que es Génesis, Génesis quiere decir principio, y en el Génesis Dios siempre está empezando. Empezó con Adán y Eva, empezó con Noé, empezó con Abraham, ahora está empezando con este pueblo aquí en Éxodo. Éxodo quiere decir salida, la salida de una limitación y esclavitud de un pueblo. Y quizás en relación
extendido hasta el Nuevo Testamento en relación a la iglesia, eclesía, que también quiere decir los que salen fuera, que Dios continúa sacándonos a nosotros de nuestra ignorancia, de nuestra ceguera, de nuestros patrones destructivos, y que si somos tan sencillos y humildes como Jesús nos dijo en una ocasión, venid a mí los que estáis cargados y cansados, yo os haré descansar. Pero lo que dijo después es mucho más significativo para estas palabras. Aprended de mí, dice el Señor. Soy manso y humilde. Mi yugo es fácil, mi carga es ligera. ¿Y qué quiere decir todo esto? Que Dios en Cristo nos invita a aprender un estilo de vida que no debe de ser estresante. ¿Por qué tenemos que vivir en estrés? Y muchas veces quiero decirles a ustedes, las mismas tradiciones que nosotros practicamos a través del año, como lo puede ser ahora esta tradición de Navidad. Las mismas tradiciones nos pueden traer un tremendo estrés, nomás por hacer significativo este tiempo para nuestros seres amados. Pero no, Dios nos ha invitado a vivir de una manera tranquila, descansada y de nuevo con esperanza, con la seguridad de que Dios es fiel. De modo que esta porción de el Nuevo Testamento lo podemos nombrar empezando de nuevo. En la proclamación del Evangelio de Jesucristo, este tema que toma lugar en estos capítulos 32, 33, 34, a menudo y seguidamente se interpreta desde entonces, y fíjense bien, desde tiempos antiguos, lo que es acá, en el tiempo en el que Dios trata con Moisés y el principio de este pueblo judío de Israel, se interpreta como una revelación de la gracia de Dios. La gracia de Dios. ¿Y qué es lo que Dios nos muestra? Que Dios es un amor infalible, es un amor inagotable, inquebrantable. Dios tiene paciencia, Dios está más dispuesto a perdonar. Ahora, en cuanto al tiempo que estamos viviendo por la Navidad, quiero decirles a ustedes, más que nada, porque el amor se menciona en estas 7 descripciones: abundante en gracia, lento para la ira, amoroso e inagotablemente amoroso, inquebrantablemente fiel eternamente, porque Dios es amor, Dios es fiel y es perdonador por lo mismo. Entonces, nosotros podemos entonces decir que Dios esencialmente nos creó para vivir en el amor que emana del corazón de Dios. Viviendo en amor es vivir reflejando la imagen de Dios. Reflexionemos esto para esta Navidad. ¿Cómo están nuestras relaciones? ¿Cuáles son nuestros conflictos con otros seres humanos? En realidad fuimos creados para ello, para amar. Y amor no es un sentimiento, no es algo que nos hace sentir bien. El amor humano es algo que nos atrae a lo que es atractivo, a lo que nos hace sentir bien. El amor de Dios es una convicción. El amor de Dios es hacer lo que es justo, hacer lo que es honroso, hacer lo que beneficia y bendice al semejante, y naturalmente uno se bendice a uno mismo. Y esto es una de las cosas que quisiera también describir, porque ustedes saben que el amor como esencia es el fundamento de todas las relaciones. Dios es relacional. Dios nos creó para las relaciones. Pero a la vez, sin embargo que así sea, a la vez existe las posibilidades de lo contrario en este mundo en el que vivimos, un mundo imperfecto. La traición en una relación siempre existe al lado del amor. Porque no puede haber traición si no existe el amor. Ustedes se darán cuenta, es la historia de Jesús el Cristo en el Calvario, en la última cena, ante sus discípulos que estaban prácticamente queriendo asegurar
de una manera egoísta, egocéntrica, su lugar en el reino de Dios. Y Dios es amor. Y a raíz de todo esto termina en la cruz del Calvario. Hay mucho que decir de esto, pero basta con esto. Cuando la confianza en una relación, que en un tiempo era una relación de comprensión y de amor, cuando la confianza se ha perdido, cuando aquellos que aman se tornan contra uno, debilita nuestra habilidad de amor. Eso, en esa interacción, eso debilita la posibilidad de amar de ambos. La habilidad esencial del carácter de Dios en nosotros es amar, y eso es debilitado. Debilita nuestra habilidad de amar y, naturalmente, la habilidad esencial que nos hace a la imagen y semejanza de Dios. Cuando esto pasa, y quisiera que reflejáramos en eso en estos días, la mejor acción nuestra es la de perdonar. Aun cuando la otra persona no pida ese perdón. Es el mejor regalo que nos podemos dar a nosotros. La misericordia y el perdón, porque es una de las cualidades que nos describe a Dios cuando Dios revela y abre su corazón ante Moisés. La misericordia y el perdón es una bendición doble. Eso es lo que Jesús proclamó en la cruz cuando clavado estaba continuamente derramando su sangre en ese madero. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. De modo que para nosotros en nuestras relaciones humanas, lo único que podemos reflexionar y practicar la misericordia y el perdón, porque es una bendición doble. Bendice al que da ese perdón y al que lo recibe. Y también nos protege de cualquier amargura que eche raíz en nuestro ser. ¿Cuántas personas no han vivido por años y años con esa amargura entre una relación? Puede ser en la familia, puede ser por el trabajo, por la amistad, y los convierte en unas personas agrias, amargadas. Pero la misericordia y el perdón nos protege de que la amargura eche raíz y destruya la capacidad de amar, lo que nos hace más cercanos a la imagen de Dios. Y si hay algo que podemos tomar de esta reflexión, que sea esto: que Dios tenga misericordia de todos nosotros y que esta Navidad, que este tiempo de diciembre, vamos a regresar con otra reflexión, pero con esto nosotros entendemos el momento más crítico del pueblo de Israel, del pueblo que salió de Egipto bajo la mentalidad ignorante de esclavo. Habían estado ahí por muchas generaciones como esclavos, y lo único que se interesaba en la supervivencia, de qué les aseguraría estar bien. Y como dice muchas veces mi esposa, actuaban con lo blanco de sus ojos, ciegos, asegurando solamente lo que ellos entendían, la confianza de tener algo de seguridad en algo, y fueron a adorar al becerro. Pero Dios, en su misericordia, en su abundante gracia, Dios lento para la ira, Dios amoroso inagotablemente, fiel eternamente, amoroso inquebrantablemente y perdonador, renueva este pueblo y continúa con este pueblo a través de las generaciones. Y más tarde en Cristo Jesús nos da la oportunidad de que nosotros vengamos a esta comunión para conocer el corazón de Dios. Capítulo 1, versículo 18 del Evangelio de Juan. A Dios nadie le vio jamás. Y esto es lo que pasó acá en el capítulo 33 y el 34 de Éxodo. A Dios nadie le vio jamás. Aun cuando el capítulo 33 describe: te cubriré con mi mano, no verás mi rostro, verás mi espalda. Lo que en verdad Moisés recibió fue la palabra que Dios habló. Misericordioso, abundante en la gracia, lento. En otras palabras, lo que Dios le dio a Moisés, y Moisés llegó a entender más profundamente, es que Dios es relacional y que no hay un lugar más seguro que estar en comunión íntima y cerca de nuestro Creador. El estar alejado es vivir
de la manera tal para la cual no fuimos creados para vivir. Consideremos esto, porque ahora que venimos al tiempo de el advenimiento del nacimiento de Jesús de Nazaret, el Cristo, venimos a recordar cómo Dios finalmente derrama de su corazón a través de la vida de Jesús de Nazaret a toda la creación. No solamente hace un pacto ahora con el pueblo judío de Israel, ahora este pacto es extendido, dice Pablo, ahora este pacto es extendido a toda la creación. Y de esta manera llegamos a esta conclusión y yo les pido entonces que recordemos, recordemos, y oremos juntos. Les invito a hacerlo. Oremos. Eterno Dios, bendito Dios, gracias Señor por tu misericordia, por tu amor, por tu comprensión, porque tú nos conoces más allá de lo que jamás llegaríamos a soñar, llegarnos a conocer a nosotros mismos. Todos siempre nuestras luchas, nuestros trabajos, nuestras tareas, nuestras obligaciones, nuestros retos, nuestras relaciones, todo lo que somos, oh Dios, es para desear movernos a una realización de uno mismo como ser humano, para llegar al lugar del descanso, para llegar al lugar de realización plena en la que uno se sienta verdaderamente que ha logrado un propósito que habla directa y profundamente a la razón por la cual nosotros somos seres humanos en esta vida, en esta tierra. Pero Dios, también creemos que emanamos de ti, que tú nos has creado a tu imagen y semejanza y que tú tienes ese plan absolutamente efectivo y real, concreto, y que nos los has revelado vez tras vez, porque tú eres un Dios que ama. Nos amas más allá de lo que jamás podríamos empezar a entender. Y por esta razón, gracias, oh Dios, protégenos, guárdanos, esté con aquellos que al perder su vida por esta infección del COVID-19 se ha generado conflicto, quebrantamiento y duelo en muchas familias. Bendíceles, protégeles, guárdales, oh Dios, y provee de tu gracia en la transición de estas personas que han fallecido, oh Dios, y que han dejado seres amados, no tanto adultos, pero también niños. Hoy, este día, esperamos en ti, confiamos en ti, en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, pues, que tengan una muy buena semana y que Dios esté con ustedes. Estaremos pronto de nuevo juntos.